Vamos a analizar si el siguiente conjunto es un subespacio o no. Entonces simplemente el conjunto va a ser W, el conjunto de todas las funciones f, tales que f de 0 sea, por ejemplo, 5. Todas las funciones que envían el 0 en el 5. Por ejemplo, f de x igual a x más 5. ¿Cuánto vale f de 0? Pues siempre vale 5. Todas las funciones que envían el 0 en el 5. Bueno, vamos a analizar este conjunto como un subconjunto de un espacio vectorial y vamos a probar que no es un subespacio. Entonces, él va a ser subconjunto de B, el conjunto de todas las funciones tales que f van de R a R con las operaciones usuales aquí en ese espacio vectorial. Entonces lo que hay que probar es que las dos propiedades, alguna de las dos mejor, no se cumple. La primera, que para todo f y g en W, f más g está en W. Si f más g no está en W, pues W no es un subespacio del espacio vectorial de las funciones. Entonces, para todo f y g en W, f más g está en W, o sea que simplemente la calculamos en 0. Para que f más g esté en W, simplemente f más g de 0 debe ser 5. Pero la definición de esto es f de 0 más g de 0. Esta es la definición de la suma de funciones en el espacio vectorial. F de 0, como está en W, vale 5. Y g de 0, como está en WG, pues vale 5. O sea, esto es 5 más 5, 10. O sea, conclusión, f más g de 0 no es 5, sino que vale 10. Eso quiere decir que f más g no pertenece a W. Entonces, la suma no está en W. Para todo, f y g en W, la suma no está en W. Eso quiere decir que como f más g no está en W, W no es un subespacio. Un subespacio. Y eso implica que W no es un espacio vectorial. Con las operaciones usuales definidas allá en el conjunto de todas las funciones que van de R a R, con las operaciones usuales, digámoslo así. O sea, con las operaciones definidas en el espacio vectorial B. Entonces, que quede claro, este conjunto no es un subespacio y no es un espacio vectorial porque la primera propiedad no se cumple. Hasta pronto.